Hola. Vamos a empezar a comentar la semana 1 del Camino del Artista. A ver qué tal me ha ido, qué retos he tenido, cómo ha sido la experiencia, qué me ha hecho pensar. Para empezar, vengo haciendo performance con la buena del artista porque hay que ponerse en contexto y la situación lo amerita. El primer capítulo nos habla del apoyo que tenemos como artistas, nuestro primer contacto con el arte, la educación que recibimos al respecto de él, cómo vemos el mundo, cómo vemos el panorama, cómo nos lo han explicado y lo hemos entendido y por tanto nuestra relación con el arte. Y es que realmente no se me ocurre mejor lugar por el que empezar este libro, este proceso, que con la base, como se debe empezar en todos los procesos terapéuticos o de cambio que quieras hacer. Cuestiones son muy importantes porque construyen nuestra autoestima, nuestra percepción del mundo, nuestra ambición también la configura. El caso es que el capítulo te habla de dos tipos de personas: aquellos artistas que están frustrados o aquellas personas con intereses artísticos frustrados, y por otro lado te habla de los artistas sombra, que es un intermedio entre un artista y un artista reprimido. Anda por ahí. Yo entiendo la causa de este fenómeno, esta circunstancia en la que se encuentran estos tipos de personas, por dos niveles. En el primer nivel encontramos la explicación sobre el mundo y en el segundo nivel encontramos la explicación sobre ti, es decir, lo que la gente opina de ti y cree que eres capaz o no eres capaz de hacer, en lo que creen que eres bueno, que eres malo, lo que te debe gustar, lo que no. Nada más nacemos, ya empezamos a escuchar opiniones de la gente sobre el mundo y sobre las cosas que habitan en él. Mensajes repetidos, con el tiempo empezamos a identificar patrones. Y también discursos repetidos hacia las mismas cosas. Orientado un poquito a este tema, yo recalcaría los mensajes y el discurso de que la ciencia es de listos y de personas realistas, y que el arte es para pobres, tontos y soñadores. Gente sin talento, que no sabe hacer otra cosa y quiere vivir un poco del cuento, ¿no? Y no te digo que esta forma de ver el mundo esté basada en la nada. Obviamente, la demanda de cada trabajo, de cada disciplina, es diferente en el mundo en el que vivimos. Y es por ello que es más fácil triunfar, ganar dinero, que es el Dios que todo lo rige, que todo lo dicta, nuestro faro moral, el que decide lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo. El tema es que aunque las cosas sean así, si nuestro mundo, sociedad y nosotros como personas tuviéramos unos valores diferentes, habría muchísimas más oportunidades para los artistas. Si tan solo hiciéramos un cambio de mentalidad en valorar a los artistas y recurriéramos más a ellos porque reconocemos su valor en la sociedad y en el mundo y la importancia del arte, el planeta sería un lugar mejor. ¿Os imagináis cómo sería vivir en un mundo en el que a los artistas y al arte se nos tomara en serio? Qué triste que tengamos que imaginárnoslo, ¿no? Un mundo en el que se incentive a estas personas con inquietudes e intereses a intentarlo y no a deprimirlos y a empujarlos a que se rindan antes siquiera de decidir si quieren una carrera artística. Incluso los hobbies artísticos son poco respetados. Te mandan antes al gimnasio a aprender un idioma antes de que continúes aprendiendo a bailar, a dibujar, a expresarte, a hacer fotos. Vete a levantar mancuernas y aprender un idioma. Hola. Pues bueno, después de lanzar esta pregunta, yo sí que me lo he imaginado, y esta sería la forma en la que luciría el mundo si reconociéramos el valor del arte. Evidentemente esto es un cambio de paradigma, y para que sucedan estas cosas y el mundo se vea así hay que dedicar recursos y dinero, pero ¿para qué narices queremos recortar y ahorrar tanto dinero en este tipo de cosas si nuestra calidad de vida va a empeorar drásticamente? Vivimos en ciudades brutales, sin alma. Vamos a cafeterías donde todo es blanco, vemos 3 variedades de colores de coche en la calle, blanco, negro y gris. La gente se viste de negro por lo general. Los públicos como aeropuertos, metros, estaciones de tren, salas de espera o incluso el interior de los vehículos también son sitios de transición, hechos para albergar y controlar el flujo de gente para que estos entren y salgan lo más rápido posible. Es un lugar de transición, de dinamismo, donde lo que se valora es la rapidez, la eficiencia, porque no son lugares que inciten a la calma, no se disfrutan, son deprimentes, son drenantes, mecánicos, impersonales. A ver, que yo entiendo la movida de que los sitios de transporte público, flujos de gente, etc. La idea principalmente de estas cosas es que no se haga bola, que no se apelotone la gente, evidentemente. Pero es que la gente tampoco le va a apetecer apelotonarse porque todos entran en esos sitios
con un fin. Sí o sí van a tener que pasar por ahí. Y el trayecto va a ser el mismo, porque la velocidad de los trenes, de los autobuses, de los aviones, de todo es la misma. Pero quiero hablar de lo que siente la gente cuando está ahí. Yo personalmente, y seguramente todo el mundo, sentimos una sensación de drenaje, como que te quita las energías, ¿no? Estar en ese tipo de sitios. Enlatados vivos con la gente. Todo es cerrado, así gris, estrecho, sin color, con luces blancas. No hay diseño, no hay estímulo en el que te puedas parar a mirar, a pensar. No te sientes tranquilo. Y esto altera tu día. Tú vas a tener que coger ese tren de todas formas. Pero no es igual llegar drenado a un sitio que llegar con calma. Vivimos en un mundo en el que los espacios mayormente intervenidos por los humanos son feos. Y en caso de que no lo sean, pues son centros de ciudades así bonitos, cuidados, para que los turistas puedan gastar sus dineros y porque hay que proteger patrimonio y lo que estuvo hecho anteriormente, porque es historia, evidentemente. Pero nada más te alejas un poquito del centro de lo turístico, se acabó lo que se daba. Empieza el show. Nos han educado a percibir a las personas como clientes, como bulto, como masa, como números, como cosas, todo impersonal. Digamos que lo que acabamos valorando más en la gente son dos cosas: su dinero y su atención. Y evidentemente, en un mundo en el que solo respetamos esos dos aspectos de las personas, no hay tiempo para la reflexión, no hay tiempo para el respeto, para la contemplación, para la diversión, para el gusto, para el placer. Venga, hay que hacer espacios de la forma más rápida posible, más funcional y utilizando el mínimo número de recursos posibles. Casas iguales, formas de bloque, un color neutro, material barato, muchos pisos hacia arriba y casas pequeñitas para albergar mucha gente. Y bueno, tampoco hace falta que sean casas porque las oficinas, más de lo mismo. Y fíjate qué curioso que aquellos que viven más como humanos son aquellos que más acceso tienen a la riqueza. Se pueden permitir la belleza, el placer, la contemplación, el gusto, la gracia. Ellos pueden vivir en espacios bellos, armónicos, acogedores, que te permitan respirar, que te puedas sentir en un hogar. El dinero dictamina nuestro derecho a vivir como personas o como cosas. Aquellos que se pueden permitir acceder o disfrutar del arte y a frecuentar entornos del estilo también son los más pudientes, como lo que está pasando con los conciertos. Recientemente ha pasado con Rosalía. O vendes un riñón o no vas a poder disfrutar del placer de ver a tu artista favorito, porque alguien ha sido más rápido que tú, ha comprado las entradas y las está revendiendo, o las que quedan valen mucho dinero, o las páginas de venta de entradas suben los precios según la demanda. Pues nos tendremos que conformar con los vídeos del concierto. En todo este apartado anterior estamos hablando del nivel 1 de la explicación que te dan del mundo y ahora vamos a hablar de la explicación que te dan de ti. La educación para la autoestima creativa. Esta es muy curiosa porque fíjate que no paro de escuchar que la creatividad es una cosa muy importante, que hay que cultivarla, que es muy valiosa, que es muy útil. Y fíjate que lo he escuchado casi de todo tipo de personas, ¿eh? Todo el mundo está de acuerdo en esto, que la creatividad, blessed. Pero es que aquí viene la diferencia. Distinguimos dos tipos de personas. Están aquellos que valoran el arte y la creatividad con fines introspectivos y expresivos y están aquellos que valoran la creatividad con fines productivos. Yo esto le llamo la creatividad aplicada, que es cuando mezclamos la creatividad con otra disciplina. Y yo diría que está justo ahí el punto que conecta estos dos mundos, lo artístico, lo irracional, lo científico y lo racional. El problema es que estas personas son la mayoría, o al menos eso es lo que he experimentado yo en mi vida y en mi día a día, haciendo bromas, que si los de arte fuman y que viven en la miseria. Que los artistas solo quieren vivir del cuento, que no tienen labor social real, que son inútiles, al mundo no le pasaría nada sin ellos, que somos perroflautas. Esa es mi favorita. Cuando en verdad somos nosotros los que rescatamos del mundo la poquita humanidad que queda. La hacemos brillar un poquito más. La consecuencia de esto es que según vamos creciendo y queremos orientar nuestra creatividad a las artes, muchos empiezan ya a darnos warnings. Nuestro entorno más cercano, nuestros amigos, nuestra familia, nuestras parejas y a veces todos a la vez. Suelen decir un poquito lo mismo. Piensa en tu futuro, quizá no es la mejor idea, ¿cuántas salidas tiene esto? Y sí, toda la verdad, porque vivimos en el mundo que vivimos. Pero yo reniego de estas ideas y de despreciar el arte como se desprecia. Porque uno necesita dinero, pero uno no crea por negocio. O al menos los artistas buenos y respetables no lo hacen. El libro dice esta frase fantástica. A menudo, con la mejor de las intenciones, los padres intentan fomentar en el niño una personalidad más sensata.
Deja de soñar despierto, nunca llegarás a nada si sigues con la cabeza en las nubes. A los bebés artistas se les anima a pensar y actuar como bebés médicos o abogados. El caso es que ni siquiera nos dan la oportunidad de intentarlo. Antes de que consigamos desarrollarnos, de ver si somos buenos, de ver si nos gusta algo, se atreven a predecir nuestra carrera, no nos dan ni el beneficio de la duda. Otra frase del libro, muy relacionada con esto que digo: ante los impulsos artísticos que surgen en sus hijos, los padres pocas veces responden con un inténtalo a ver qué pasa. Y los jóvenes y medrosos artistas, al añadir miedos de sus padres a los suyos propios, renuncian a menudo al sueño luminoso de una carrera artística y se resignan al mundo en penumbra de lo que podría haber sido y de los arrepentimientos. Obvio que ningún niño que quiera ser artista creará cosas interesantes al principio, o casi ninguno, pero la cosa está en apoyar a estas personas, porque capaz que en un futuro sí que lo pueden conseguir y pueden aportar a la sociedad. Tener apoyo es vital e imprescindible para nuestro desarrollo como personas y artistas. Pero bueno, que no es ningún misterio. Cualquier persona os dirá lo importante que ha sido el apoyo de la gente que le quiere para llegar donde están. Son la vocecilla de tu conciencia, de tu ilusión, que está ahí para recordarte lo que vales, cuando a veces se te olvida. Esta primera parte del vídeo la dejo zanjada con estos dos niveles. Y si os habéis fijado, estoy haciendo mucho hincapié en diferenciar dos mundos: el bien, el mal, el sabio y el necio, el rico y el pobre. Esto es para intentar explicar cómo he entendido que se percibe el mundo ahí fuera, cuando en verdad estos dos mundos y todas las disciplinas se necesitan las unas a las otras. Hay miles de artistas que mezclan la tecnología, la ciencia, la economía, la política, la historia con el arte, incluso la biología o la ingeniería. Es una batalla absurda. Y es que en esto consisten las sociedades y nuestra naturaleza humana de seres sociales. Nos necesitamos los unos a los otros. Para mí, alguien que no reconoce el valor del arte me parece un necio absoluto. Y viceversa. Alguien que no reconoce el valor de la ciencia o de la economía o de la política o de la historia me parece estúpido. El tema es que yo entiendo este juicio de poner unas disciplinas por encima de las otras y no culpo a la gente que lo hace, porque yo lo he hecho y considero que la mayor parte de las veces cuando juzgaba de esta forma era desde la perspectiva del dinero, porque lo necesitamos. Necesitamos dinero para vivir, pero no es lo único que necesitamos y no sé cuántas veces hará falta repetir y reivindicar el lugar que tienen los sentimientos, el valor que tiene lo emocional, lo interpersonal y lo sentimental. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas canciones, cuántas películas, cuántos discursos habremos escuchado de gente diciendo que lo material no es lo más importante? Y es verdad que el dinero soluciona muchos problemas y el dinero te brinda paz y estabilidad. Es muy importante para conseguir centrarte en otras cosas porque ataca directamente a las necesidades básicas. Y hasta que no tengamos esas solventadas es complicado pasar a las siguientes, ¿no? La mítica clásica pirámide de Maslow, pero yo propongo saltársela de vez en cuando, ¿no? Que podamos ver un poquito más allá y entendamos que hay que cultivar todo, o al menos intentarlo. Rosalía, que la amo, tiene una canción de esto. Creo que la voy a mencionar en todos los vídeos, que a este ritmo. La canción de Sauvignon Blanc. Ahí tienes tu prueba. Y ahora, después de toda esta charla, os voy a comentar, así un poquito por encima, porque quiero hacer un vídeo únicamente dedicado a esto, porque considero yo que el arte es tan importante. Básicamente, el arte y la creatividad nacen desde un lugar espiritual y muy puro. Vienen directamente desde el alma. Salen de nosotros con el deseo de expresar y de comunicar. Es un reflejo de nuestro mundo interno. El arte y la creatividad son disciplinas que nos permiten alinear nuestro espíritu con el mundo. Nos permiten extendernos y ampliarnos en él. Si crecemos en un entorno interesante, que nos estimule, que nos haga pensar y que nos inspire, vamos a enriquecer constantemente nuestra mente y nuestro alma. Nos va a mantener conectados con el mundo, con el ahora, con el entorno y con su gente. Y no vamos a necesitar cosas con las que salir al mundo para distraernos o entretenernos porque no hará falta. El mundo debería ser un lugar en el que nos sintamos acogidos, identificados y representados. Y es que de verdad que me cuesta muchas veces ver rastro de humanidad en las calles. El mundo se siente ajeno, dan ganas de evitarlo, de pasar rápido, de no detenerse, de pensar en otra cosa mientras pasas, de utilizar un bus en vez de caminar porque te lo quieres quitar rápido. Creo que a veces incluso siento que hemos cambiado el pasear por el caminar. Yo creo que si no quieres que tu mundo se vea así y se sienta así, debes de tomártelo en serio. Bueno, y por todo esto y mucho más, es por lo que existen personas con ambiciones artísticas frustradas. Rescatando los dos tipos de personas de los que habla la autora, me gustaría hablar un poquito de estos artistas sombra. Nos introduce el caso de varias personas, así que las voy a leer un poco por encima. Dice: Caroline, que era una talentosa fotógrafa, tuvo una carrera de éxito, aunque infeliz.
como representante de fotógrafos. Jen, otro ejemplo, que ansiaba escribir largometrajes, escribía minicortos para sus spots comerciales. Kelly, que quería ser escritora, pero tenía miedo de tomarse en serio su creatividad. Se labró una lucrativa carrera representando a gente realmente creativa. Todas ellas artistas sombra. Estas mujeres necesitaban colocarse a sí mismas y colocar sus sueños en el centro del escenario. Y lo sabían, pero no se atrevían. Habían sido criadas para el rol de artistas sombras e iban a necesitar trabajarlo a conciencia para desmantelarlo. Para salir de ahí hay que entender el verdadero cometido del arte, su razón de ser y existir. Tomarnos esto en serio. Confiar en nosotros mismos y en nuestra convicción. No porque la mayoría piense de una forma significa que las cosas sean así. Evidentemente. Esto que voy a decir ahora a mí me ataca de fondo porque soy una persona muy perfeccionista, pero es verdad que hay que permitirse fallar y crear y que nuestra autoestima no dependa de ello, de si hicimos una buena obra o una mala. Lo importante es seguir empujando el límite de nuestras capacidades para extenderlos, para ser mejores y permitirse ser malos artistas al principio. Recuerda que para recuperarte como artista debes estar dispuesto a ser un mal artista. Para poder salir del reino de las sombras a la luz de la creatividad, los artistas sombra deben aprender a tomarse en serio. Por esto y mucho más, la autora nos da unas afirmaciones para los creativos, una especie de mantras para recordar cuál es nuestro cometido, recordarnos nuestro enfoque, redireccionarnos en el buen sentido. He subrayado en amarillo mis favoritas. Mis sueños vienen de Dios y Dios tiene el poder de hacerlos realidad. Mi creatividad me cura a mí y a los demás. Tengo permiso para nutrir a mi artista interior. Con el uso de herramientas sencillas, mi creatividad florecerá. A través de mi creatividad sirvo a Dios. Mi creatividad me conduce a la verdad y al amor. Mi creatividad me conduce al perdón y al autoperdón. En mí hay un plan divino para el bien. En mi trabajo hay un plan divino para el bien. Estoy dispuesto a crear. Estoy dispuesto a aprender a dejarme crear. Estoy dispuesto a servir a través de mi creatividad. Estoy dispuesto a experimentar mi energía creativa. Estoy dispuesto a utilizar mis talentos creativos. Bueno, todo esto ha sido solamente reflexión del tema de que habla el capítulo, que no me parece de menos hablar de esto. Pero tranquilos que no me he olvidado de contar los retos y qué ha pasado. Bueno, yo os comenté, creo que todas las semanas tengo que tener una cita con el artista y todos los días, nada más despertarme, escribir las páginas matutinas. Son 3 páginas, creo que se refiere a 3 caras. Y nada, lo he estado haciendo. La cita que tuve con el artista, me encanta la cita que tuve, porque yo soy una gran fan de Minecraft. Y me propuse un poco, venga, vamos a construir en un bioma que nunca he construido, porque a mí lo que más me gusta en Minecraft es construir. Y me parece un juego súper creativo y me da cero vergüenza admitir que me encanta ese juego, la verdad. El caso es que me propuse construir en un bioma en el que nunca había construido y con unos materiales que jamás había utilizado. Y bueno, aquí os dejo algunas escenitas de cómo quedó la casa, ya me diréis si os ha gustado o no. Me lo pasé como un niño pequeño, o sea, recordé mis épocas de cuando tenía 8 años jugando con mis hermanos. Se me ha llenado la tarjeta de memoria de la cámara, así que he tenido que cambiarlo. Y bueno, continuamos con el vídeo. Ahora vamos a pasar un poquito con los aprendizajes que he tenido. De cara a lo que he aprendido y cómo me han servido las páginas matutinas, es que te aclaran un poquito la vida. Al menos yo siento más control sobre la mía. Porque muchas veces pasa que tú te vas a dormir con unas preocupaciones y te despiertas con esas preocupaciones todavía más mezcladas y emborronadas y estás durante todo el día pensando en ese tipo de cosas. Pero si tú nada más despertarte lo dejas todo escrito en el papel, es como, pues sí, ya está todo dicho, para que veas seguir dándole al mismo tema. O sea, me gustan mucho las páginas también porque a lo mejor no estás rayado por nada, pero tienes muchas cosas que hacer y te ayuda a modo de organización. Me gusta mucho esa depuración inicial del día. Además, algo muy curioso es que empiezo a escribir y digo, madre mía, no voy a acabar esto en mi vida. Y me ha pasado un montón de veces que llego a la última página, al final, y digo, si es que puedo seguir escribiendo, en plan, no me importaría escribirme una 4ª página. Y digo, wow, fíjate que de normal yo no hubiera confiado en mí de que puedo hacer esto. ¿Por qué te juzgas antes de empezar? ¿Y por qué defines tus capacidades antes de ponerlas a prueba? En plan, sienta muy bien, cumples tus promesas y te demuestras a ti mismo que sí que te puedes comprometer y que puedes hacer de verdad lo que te propongas. Así que a mí me da ese sentimiento positivo, al menos las páginas. Otra cosa es que a mí se me han ocurrido ideas súper chulas, o al menos formas de hacer cosas en las que estaba pensando cómo hacerlas, pues se me ocurren a base de forzar un poquito la máquina. Activa ese mecanismo de pensar, de a ver qué otro recurso cojo, qué otra historia puedo contar, o capaz que has hecho ya todo, pero dices, no sé qué más. Venga, pues voy a hablar de esta otra cosa que estaba el otro día pensando en ella
y a lo mejor de ahí te sale un tema chulo para algo. Los retos fueron interesantes. El primero que hice fue uno que consistía en dar un paseo, pues un poco para liberarte las ideas, la mente, y además que es un paseo para refrescar la cabeza y ir fijándote en cositas, ¿no? Y yo le quise dar mi propio toque a este reto y a mí, como me gusta mucho la fotografía, cogí la cámara y mientras daba el paseo le iba haciendo fotos a cosas que me gustaban o me parecían interesantes. Y bueno, yo aquí os voy a dejar algunas fotitos mientras estoy hablando para que las veáis. A mí me gusta mucho hacer este tipo de cosas, coger la cámara e ir a un sitio y hacer fotos, o dar un paseo, hacer fotos cuando viajo, porque la fotografía en sí para mí es un acto de meditación y de concentración. Te obliga a estar presente en el momento y a fijarte en las cosas que tienes a tu alrededor. Y es un ejercicio muy bonito y me encanta la gente que toma fotos, porque tiene una forma muy sensible y bonita de existir, que es fijándose, que es desde la atención. Luego hubo aquí 2 retos bien gordos, la verdad. Dice básicamente: viaja en el tiempo, haz una lista de 3 viejos enemigos de tu autoestima creativa. Por favor, sé todo lo específico que puedas en este ejercicio. Tus monstruos históricos son los cimientos de tus creencias negativas básicas. Y luego hay otro reto que es igual, pero con los defensores de tu autoestima creativa. Ok, abramos melón. Yo me puse a pensar en mi pasado, en mi historia, y me di cuenta de una cosa muy curiosa, y es que las 3 personas que identifiqué que más me habían afectado son personas que no entienden la puta vibra. Y en cambio, las personas que sí que me han apoyado de verdad eran personas que sí, precisamente lo entendían. Y esto me lleva a pensar, muchas veces nos tomamos muy en serio opiniones de gente que no tiene ni idea. Y yo esas opiniones me las tomé muy en serio porque son de gente muy cercana a mí que yo quería mucho. Pero aunque sean muy cercanos a ti, si no tienen ni idea de lo que están hablando y no entienden, ¿por qué lo escuchas? Y me lo digo a mí misma también. El arte les parecía una disciplina inferior y omitible, digamos, como que no es tan importante y tan seria como para prestarle atención, estudiarla, entenderla, disfrutarla. Pero luego esas personas ven que escuchan en su día a día, cuando están tristes y contentas, música, películas. ¿Quién ha dicho eso? No sé, me dolía mucho la firmeza y la seguridad con la que hablaban y la cero duda que tenían de que el arte es irrelevante. También con este reto, que es... Los voy a juntar porque son un poco 2 caras de la misma moneda. Entendí lo importante que es el apoyo. Se nota mucho. Porque yo con las otras personas voy a ser creativa dentro de unos límites. Y eso automáticamente mata la creatividad y la libertad de expresión. Yo voy a seguir echándole narices a esto porque de verdad que es lo que quiero. Y no quiero que por miedo y por mis dudas pare. Y es que hay una frase que me gustó mucho del libro que decía: con demasiada frecuencia es la audacia y no el talento lo que lleva a un artista a una posición de privilegio. Y luego el último reto, que me gustó mucho también, dice así: vidas imaginarias. Si tuvieras que vivir otras 5 vidas, ¿qué harías en cada una de ellas? Yo sería piloto, vaquera, física, medium. El objetivo de estas vidas es pasarlo bien en ellas, divertirte más de lo que tal vez te estés divirtiendo en esta. Observa tu lista y selecciona una. Luego, hazla esta semana. Las que yo he escogido: psicóloga o investigadora social, o las 2, porque van un poco de la mano, chef profesional reputada, coctelera profesional, cantante y bailarina profesional de bachata y salsa. Y me alegró mucho escribir esto porque hago todas en mi vida y casi que todas las semanas practico algo de eso. La semana del reto me fui a bailar bachata, canté con mi novio mientras él tocaba la guitarra, cociné unas gyozas que me quedaron divinas y nunca las había cocinado. Hicimos una pequeña fiesta e intentamos hacer cócteles. Y luego lo de psicología e investigadora social, estoy constantemente informándome de ese tipo de cosas o viéndome vídeos al respecto. Este ha sido el vídeo. No lo quiero hacer más largo de la que ya seguramente sea. Y bueno, la primera semana ha estado bien. No noto nada loco, pero sí que noto menos negatividad, por decirlo así. Más claridad, sobre todo por las páginas. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like y suscribiros para seguirme en este proceso. La verdad es que me haría muchísima ilusión que me comentarais qué opináis al respecto, si os ha gustado mi casa de Minecraft, si os sentís igual o no, si hay alguna frase del libro que os haya inspirado, si os identificáis, qué opináis del panorama, cómo lidiáis con este tipo de pensamientos y de personas. No sé, un poquito dejadme saber
qué opináis. Y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, por quedaros hasta el final. Y nada, nos vemos la siguiente semana, en la semana número 2 del Camino del Artista. Nos vemos súper pronto. Besitos.